Bueno, muchachos, vamos a comenzar a realizar la solución del examen final de este curso de cálculo en varias variables. Vamos a empezar por el primer punto. A ver, en el primer punto me empiezan a hablar de una superficie a la que vamos a llamar S mayúscula, que está dada por la cúpula de un paraboloide con z mayor o igual que cero. Empecémoslo a dibujar sin importar lo que me vayan a preguntar. El paraboloide se abre en el eje z porque z es la única variable lineal, se abre hacia abajo porque el x al cuadrado y y al cuadrado son negativos y está subido 4 unidades. Esto es algo que hemos dibujado muchas veces en clase. Algo como esto. Aquí tengo yo el 4 y a partir de ahí baja el paraboloide y no voy a poner al paraboloide a bajar hasta menos infinito porque me dicen claramente que es para los z mayores o iguales que 0. Entonces z no puede ser negativo. Entonces el paraboloide mal dibujado es esto. Este es el paraboloide. Listo, entonces ahorita lo vamos a dibujar más bonito en GeoGebra. Dicen que esa superficie está orientada hacia arriba. Orientada hacia arriba significa que los vectores normales van para arriba, no los vectores normales que van para abajo, sino los que van para arriba. Ahorita nos ponemos a encontrar esos vectores normales, por el momento no es necesario que lo hagamos. Listo, se hace la curva borde de S. Lo primero que tenemos que tener claro, y va a ser muy importante en el ejercicio, es quién es esa curva C. Si estamos pensando en el paraboloide y el paraboloide no va hasta abajo, es porque el borde de la superficie es esta curva. Esta curva C se ve claramente que es una circunferencia. Lo que no sabemos es cuál circunferencia. Pues vamos a encontrarlo. Esa curva se forma cuando z igual a 4 menos x a la 2 menos y a la 2 se intersecta con el piso, que es z igual a 0. De aquí sacamos que 0 es igual a 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Por lo tanto, x a la 2 más y a la 2 es igual a 4. O sea que la tal curvita es una circunferencia de radio 2. Está en el piso y está centrada en el origen. Si nosotros intentamos hacer un dibujito de lo que acabamos de ver, lo podemos mirar en GeoGebra. Simplemente le decimos z igual a 4 menos x a la 2, x a la 2. No está funcionando el elevado, vamos a ponerlo x por x menos y por y. Lo estoy escribiendo así porque desafortunadamente no me está funcionando el chapo, el gorrito. Y lo estamos cortando con z igual a 0 porque es de 0 para arriba. Fíjese que se forma una curva. La curva que se forma en el piso es lo que dice el ejercicio que llamemos C. Eso es lo que dice el ejercicio que llamemos C. Listo. Ya identifiqué las cosas. Son dos cosas distintas. Una cosa es la superficie S, que es el paraboloide, y otra cosa es la curva C, que es el borde. Estamos. Aquí hablan algo de la orientación, que es importante. Esta curva debe estar entonces recorrida en sentido positivo, o sea, contrario a las manecillas del reloj, porque si ustedes mueven su mano derecha en el sentido de la curva, el dedo pulgar les va a apuntar hacia arriba, que es hacia donde apuntan los vectores normales de la superficie. Eso es lo que significa que la curva sea orientada positivamente según la regla de la mano derecha respecto a dicha normal. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar de dos formas diferentes, porque tenemos que hacerlo de dos formas, que la circulación del campo de velocidades a lo largo de la curva C es igual a 0. Entonces, tenemos que recordar que cuando estamos en un campo de velocidades, este campo de velocidades, la circulación es hacer la integral de línea del campo vectorial. Eso es lo que significa circulación. Circulación significa hacer la integral de línea del campo vectorial. Pero fíjese que estamos hablando de la curva, de la curva. Entonces, la primera forma que yo voy a utilizar es
calculando la integral de línea del campo vectorial. Vamos a hacer eso. ¿Cómo se calcula una integral de línea? Para calcular una integral de línea es importante que primero parametricemos la curva. Como la curva ya sabemos que es una circunferencia de radio 2 centrada en el origen, las curvas de ese tipo se parametrizan como 2 coseno de t, 2 seno de t, y voy a poner una tercera componente que sea 0 porque la curva se ve claramente que está en el piso. Si ustedes no quieren usar el parámetro t, pueden usar cualquier otro parámetro, puede ser el parámetro θ. Pero no se les puede olvidar que cada vez que parametricen tienen que decir cuál es el intervalo de la parametrización. En este caso el intervalo de la parametrización es desde 0 hasta 2pi. Yo lo voy a corroborar en GeoGebra. Le voy a decir a GeoGebra que me dibuje la curva 2 coseno de t, 2 seno de t, 0, en donde el parámetro decidí llamarlo t y ese parámetro va desde 0 hasta 2pi. Y efectivamente lo que me está dibujando GeoGebra es la curva parametrizada. Con eso estoy verificando que mi curva esté correctamente parametrizada. Esto es importantísimo. Esta es la X, esta es la Y esta es la Z en mi parametrización. Listo. ¿Qué otra cosa necesitamos para calcular una integral de línea? La otra cosa que necesitamos para calcular una integral de línea es el vector tangente a la curva. El vector tangente a la curva es hacer el vector de derivadas parciales con respecto a t, en este caso derivadas totales porque solamente hay un parámetro. Menos 2 seno de t, primera componente, 2 coseno de t, segunda componente, y 0 la tercera componente. ¿Para qué necesitamos eso? Lo necesitamos porque tenemos que hacer el producto punto de f con r'. ¿Quién es f? F es el campo vectorial que me dieron. El campo vectorial tiene primera componente menos yz, segunda componente xz y tercera componente 0. Y le vamos a hacer el producto punto con el vector r', que es el que acabamos de encontrar. Menos 2 seno de t, 2 coseno de t y 0. Pero pilas, como me están apareciendo x, y, z en el vector f, vamos a tener que usar esta x, esta y y esta z, las de la parametrización. Por lo tanto, si yo utilizo esa x, esa y y esa z, especialmente la z que vale 0, el f me va a quedar como 0, 0, 0, producto punto con menos 2 seno de t, 2 coseno de t y 0. Hacer el producto punto es el primero con el primero, 0, más el segundo con el segundo, 0, más el tercero con el tercero, 0. Lo que significa es que la circulación, que es la integral de línea del campo vectorial, se calcula como la integral desde 0 hasta 2pi, porque eso es lo que dice el intervalo de lo que dio el producto punto que acabamos de encontrar por el diferencial de t. Y resulta que la integral de 0 es 0. Acabamos de demostrar por una primera forma que el trabajo, que la circulación es 0. Esa es la primera forma. Simplemente, si me piden calcular circulación, calculo circulación y listo. Si me piden calcular circulación, calculo circulación y es una integral de línea. Vamos a la segunda forma, porque me están pidiendo dos formas diferentes. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es que tenemos que darnos cuenta en el dibujo que lo que tenemos es una superficie que tiene borde. Cuando usted tiene una superficie que tiene borde, se cumple el teorema de Stokes. ¿Qué dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes dice que si alguien le pide calcular la integral de línea del borde, usted puede cambiarlo por una integral de superficie del rotacional. Entonces noten la diferencia, primera diferencia, ya no vamos a usar la curva, vamos a usar la superficie. Ya no vamos a usar el campo vectorial f, vamos a usar el campo vectorial rotacional de f.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Lo primero que yo voy a hacer es que voy a buscar el rotacional de F. Para buscar el rotacional de F, simplemente recordamos que el rotacional se encuentra haciendo el operador nabla producto cruz con F. Esto es un producto cruz, el producto cruz es un determinante IJK. El primer vector es derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Y el segundo vector es el vector F, ya dijimos que el vector F era menos YZ, XZ y 0. Mucho cuidado que la respuesta tiene que ser un vector, porque los productos cruz dan como resultado vectores. Esto es I que multiplica, tapo la fila y la columna de la I. Derivada parcial con respecto a Y del 0, da 0, menos derivada parcial con respecto a Z de X por Z, da X. Menos J que multiplica, tapo la fila y tapo la columna de la J. Derivada parcial con respecto a X de 0, 0, menos derivada parcial con respecto a Z de menos YZ, menos Y, o sea que aquí queda más Y. Más K que multiplica, tapo la fila y tapo la columna de la K. Derivada parcial con respecto a X de X por Z, que es Z, menos derivada parcial con respecto a Y de menos Y por Z, que es menos Z, o sea que aquí queda más Z. Eso es un vector. El vector tiene primera componente menos X, segunda componente menos Y, tercera componente 2Z. Mucho cuidado con el menos Y porque recuerde que aquí la componente J siempre va con un menos adelante. Y mucho cuidado con este más porque no pueden caer en el jueguito de menos por menos. Menos por menos es más, no pueden colocar menos. Ese es el campo vectorial al que le vamos a calcular la integral de superficie. Cuando usted calcula una integral de superficie, usted necesita el vector normal de la superficie. ¿Qué superficie voy a usar yo? La superficie que voy a usar yo es la superficie S, que es la que tenemos en rojo, que es el paraboloide. Pero en realidad el teorema dice que usted puede usar cualquier otra superficie que tenga el mismo borde. Por ejemplo, alguien perfectamente podría usar esta superficie que hay aquí en el piso porque esa superficie tiene el mismo borde C. Pero si usted piensa usar una superficie distinta, dígalo, dígalo, porque es que estamos haciendo demostraciones. Y en una demostración todo debe quedar claro. Si usted decide trabajar con una superficie diferente, debe especificar que va a trabajar con una superficie diferente. Yo no quiero trabajar con una superficie diferente porque lo más seguro es que la gente haya trabajado con el paraboloide. Tenemos que encontrar entonces el vector normal del paraboloide. Aquí es donde viene una ventaja grande, que yo no necesito parametrizar el paraboloide, porque el paraboloide está escrito como z igual a f de x, y. Toda superficie que está escrita de esa manera tiene como vector normal a la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y menos 1. Entonces, en nuestro caso, el vector normal es derivada parcial con respecto a x es menos 2x, derivada parcial con respecto a y es menos 2y y menos 1. Para los que estén perdidos, recuerde que z es igual a 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Si usted deriva esto con respecto a x, le da menos 2x. Si usted deriva esto con respecto a y, le da menos 2y. Y siempre la última componente es menos 1. Yo no me voy a quedar con ese vector normal. ¿Por qué? Porque el vector normal tiene la z negativa. Cuando un vector normal tiene la z negativa, es porque el vector no va en la dirección hacia arriba, sino en la dirección hacia abajo. Y en el enunciado me dijeron que los vectores tenían que ir hacia arriba. Entonces yo voy a cambiar este vector normal por un múltiplo de él. Voy a multiplicarlo por menos 1 para que el vector quede mirando hacia arriba. Listo. ¿Qué tenemos que hacer con esos dos vectores? Este es el rotacional y este es el vector normal. Lo que tenemos que hacer con ellos es el producto punto. Entonces simplemente vamos a hacer rotacional de f, producto punto con el vector normal,
El rotacional ya sabemos que es menos x, menos y, 2z, y le vamos a hacer el producto punto con el vector normal que es 2x, 2y y 1. Esto me da menos 2x a la 2, menos 2y a la 2, más 2z. Pero por favor no pierdan de vista que en la superficie la z es igual a 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Entonces yo voy a escribir esto como menos 2x a la 2 menos 2y a la 2 más 2 veces 4 menos x a la 2 menos y a la 2. Si simplifico un poquito, porque es muy fácil hacer la simplificación aquí, esto se puede escribir como 8 menos 2x a la 2 menos 2x a la 2 es menos 4x a la 2, menos 2y a la 2 menos 2y a la 2 es menos 4y a la 2. Esa, en definitiva, es la función que se va a integrar. Esa es la función que se va a integrar. 8 menos 4x a la 2 menos 4y a la 2. Entonces voy a pasar aquí y voy a decir que la integral de superficie del rotacional de f, producto punto con el vector normal a la superficie, se calcula como una integral doble de 8 menos 4x a la 2 menos y a la 2 por, aquí es donde viene el detalle. Se supone que aquí debe venir un diferencial de área y aquí debe venir una región plana. ¿Quién es la región plana sabiendo que la superficie era una superficie tridimensional? La región plana es lo que se vea cuando esto se mire desde el eje Z. Para verlo mejor, vamos a GeoGebra. Si yo me paro en GeoGebra y miro desde arriba, me doy cuenta que esto se ve como el círculo de radio 2. Y un círculo de radio 2 lo que hace es que le facilita a uno los cálculos de las integrales dobles en coordenadas polares. Entonces simplemente vamos a decir que esta integral la vamos a calcular como la integral primero de r de teta, donde la r va desde 0 hasta 2 porque es un círculo de radio 2, donde la teta va desde 0 hasta 2pi porque estamos dando la vuelta completa, y la función que vamos a integrar la tenemos que escribir utilizando coordenadas polares. Aquí me falta un 4, disculpen, yo lo corrijo. Esto me va a quedar 8 menos, sacamos factor común 4, y el x a la 2 sería r al cuadrado coseno cuadrado más el y a la 2 r cuadrado seno cuadrado. Entonces esto se convierte en 8 menos 4 r a la 2. Esto es una integral que se hace muy fácil. Primero hago la distributiva adentro de 8r menos 4r a la 3 por diferencial de r por diferencial de teta. La integral de más adentro se hace como 8r a la 2 sobre 2, o sea 4r a la 2, menos 4r a la 4 sobre 4, o sea menos r a la 4. Y esto se evalúa entre 0 y 2. Cuando uno evalúa primero en el de arriba, me queda 4 por 4 que es 16, menos 2 a la 4 que es 16, y no es necesario evaluar abajo porque abajo da 0. Por lo tanto, esto es la integral del de 0 hasta 2pi del 0 por diferencial de teta, y esto es 0 porque es la integral del 0. Acabo de demostrar de una segunda forma que la circulación a lo largo de la curva da 0. Si usted pensaba utilizar una superficie distinta, lo puede hacer. Pero por favor, dígalo.